Para mejorar en roca, solo hay que escalar en roca. Y ya está. Pones el típico pañuelo que se ponía en los 80, en los 90, beber cerveza, y ya está. alguna cosita sí aliñada y escalar en roca. Hay que tener esas herramientas para poder hacerlo realidad. Ahora, voy a escalar en roca y solo con escalar en roca ya voy a mejorar todo esto. Bueno, si tienes suerte y que tú no tengas lesiones, eso se entrena de una manera específica, una intensidad correcta, un número de repeticiones concreto, con un descanso necesario, y eso en roca pues no se puede hacer, es así, punto, por mucho que quieras, es muy difícil hacerlo. Y ahora, cuando ya sé esto, ¿cómo mejoro y cómo entreno esos factores, Javi? Primordial, y por eso lo ponemos en el número 1. Todo lo que tenga que ver con la técnica. Ahora, porque lo estamos llevando a la roca, esto se puede aplicar en el entrenamiento de rocódromo también. Escalador y escaladora, bienvenido a un episodio más de nuestro podcast Escalada Inteligente, donde de nuevo vamos a hablar con Javi, que no sé si te sonará porque nunca ha estado aquí, entrenador del equipo, sobre cómo mejorar en roca. Así que quédate hasta el final si eres un escalador de roca y quieres mejorar en roca. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues bueno, otro podcast más. Me estoy aficionando, ¿eh? ¿Cuánto llevas ya? No sé, 6. Este se puede que sea. Sí, 6. Bien. Unos cuantos, ¿eh? Para mejorar en roca, solo hay que escalar en roca. Y ya está. Ya está. Fin del podcast. Hay que ponerse el típico pañuelo que se ponía en los 80, en los 90, beber cerveza, y ya está. alguna cosita sí aliñada y escalar en roca. Para arriba. Entonces se acabó el podcast. Sí, el más corto de todos. No. Hay que ponerse serio, hombre. Hay que hacer cosas, evidentemente. Hay que trabajar, hay que entrenar. Y para eso estamos grabando esto, ¿no? Para dar una serie de pistas o de recursos que podéis utilizar y que os van a ayudar a dar ese salto, esa progresión en la roca, porque da igual cuánto de bien lo hagas en el roco, que si luego no lo pasas a la roca, pues ahí te has quedado. Eso es. Es peligroso ese mensaje, lo decíamos en plan broma antes, pero es bastante peligroso ese mensaje que se suele oír, especialmente de pseudoentrenadores o escaladores de old school. Solo hace falta escalar en roca para mejorar en roca. Sí, no hace falta así. Entrenar hasta que no hagas 8A, sí. Esas cosas. Sí, la escalada ya no es lo que era antes, se está cambiando el sector, bueno, pues bienvenido. Los deportes evolucionan para bien, cada vez hay más información, hay más recursos, pues ¿por qué no aprovecharlos? Eso es. Puedes seguir viviendo la escalada de la manera más filosófica posible y puedes entrenar. O sea, sí. Puedes ser un romántico de la vía larga, del monte, de estar tú solo, tirado como un hippie y mejorar y entrenar. Es compatible. Sí, sí, totalmente. Pero decir y negarte a algo que es real y que hay que hacer las cosas bien para mejorar en roca, y hay que hacer otras cosas, no solo escalar en roca, y además no se trata de escalar en roca, sino de escalar bien en roca y hacer unas cosas concretas en roca. O sea, todo el mundo puede escalar en roca, la diferencia está en quién bien y quién, pues, lo contrario. Total, eso es. Porque ambos extremos son malos, ¿sabes? Esto hay que decirlo, tanto escalar solo en el rocódromo como solo en roca, a no ser que no seas un escalador de roca. Si no eres un escalador de roca, pues no pasa nada que escales en el roco, ¿vale? Pero si eres un escalador de roca y solo te dedicas exclusivamente a escalar en roca, llegará un momento en el que, como no estás entrenando, simplemente pues estás escalando en roca, pues llegarás a un momento de estancamiento y no vas a poder avanzar más. Y además, la capacidad del tejido de asimilar carga se va a quedar estancada y va a disminuir. ¿Por qué? Porque para que ese tejido, tus dedos, los tendones, los músculos, los ligamentos, se pongan fuertes, soporten carga y sean capaces de cada vez escalar más dificultad y que tú no tengas lesiones, eso se entrena de una manera específica, una intensidad correcta, un número de repeticiones concreto, con un descanso necesario, y eso en roca pues no se puede hacer, es así, punto, por mucho que quieras, es muy difícil hacerlo, ¿vale? Entonces, si solo escalas en roca, llegará un momento en el que bien te estancarás o bien llegarás a una lesión. Y si solo entrenas en el rocódromo, te pondrás muy fuerte. Sí. Excesivamente fuerte, pero vas a perder esa técnica, esa capacidad de lectura, sensaciones en roca, factor psicológico, estrategia,
y pues tu rendimiento en roca pues no va a ser muy bueno. O sea, al final lo tienes que llevar al terreno que nos gusta, yo creo, que a la gran mayoría de escaladores, que es la roca, evidentemente. Entonces, hay que combinar sí o sí las cosas, y si alguien está en contra, pues que haga lo que quiera, pero... Que nos lo diga, que nos lo deje en comentarios si estás en contra y ya está. Pues eso es, no pasa nada, cada uno puede hacer lo que quiera. Entonces, dando por hecho de que vamos a dar por hecho de que la planificación de entrenamiento en indoor es correcta. Vale. Tienes un buen entrenador o tú te estás autoentrenando y lo que estás haciendo en el rocódromo, en el gimnasio, en indoor, está bien hecho. Y ahora queda la parte de roca. ¿Cómo mejorar en roca? Primero que hay que tener en cuenta. Fundamental. Yo creo que primordial, y por eso lo ponemos en el número 1. Todo lo que tenga que ver con la técnica. Sí, la técnica sí, tiene que estar ahí, tiene que estar presente y es fundamental trabajarla, ¿vale? Al final, yo cuando daba clases en rocódromo y estaba ahí enseñando a hacer cualquier gesto, decía, tenéis que bailar. La escalada es un baile, yo creo que ya lo he repetido en uno de los podcasts y lo seguiré repitiendo. Y es así, si no bailas mientras estás en la pared, hay que trabajar esa parte. Y lo primero que hay que hacer es tener en cuenta cuáles son los principales factores limitantes de rendimiento en roca. O sea, porque de nada sirve que, como hemos dicho, que tú entrenes en el rocódromo, que está muy bien, está excelente, hay que hacerlo, sí o sí, y si está bien hecho, ahora tienes que saber qué es lo que tienes que trabajar en roca. Y la roca, el rendimiento en roca depende de, como tú has dicho, de la técnica. Depende de la táctica, de la estrategia, de la escalada a vista. Y la escalada a vista, a su vez, depende de muchas cosas, de la gestión del miedo, de la gestión de los reposos, de la eficiencia. Hay muchísimas cosas que tener en cuenta a la hora de mejorar tu rendimiento en roca. No me quiero dejar nada, lo tengo por aquí apuntado. Yo creo que eso es todo. Aparte de, se me olvidaba una cosa, los chapajes. Sobre todo si estás escalando en deportiva. Si no tienes o si no dominas todavía porque acabas de empezar a escalar esos chapajes con la cuerda, también es algo que te está limitando, ¿vale? Entonces, cuando ya sabemos todo esto, que es lo importante en roca para mejorar, que ya lo hemos dicho, lo repetimos, la técnica, la táctica, la estrategia, la escalada a vista, la gestión de ritmos, los reposos, la eficiencia, el factor psicológico, todo esto, ahora hay que entrenarlo. Y se entrena, y no simplemente escalando en roca. Ahora, voy a escalar en roca, y solo con escalar en roca ya voy a mejorar todo esto. Bueno, si tienes suerte. Claro, sí. O sea, existen recursos, evidentemente, no solo hay que mencionar, ¿no?, el cómo mejorarlo y quedarse ahí. Hay que tener esas herramientas para poder hacerlo realidad. Y aquí pues estamos los entrenadores ahí a pie de cañón, pues llevando cada caso de manera individualizada y ver qué es lo que puedes hacer para mejorar esa parte. A nivel técnico, por ejemplo, sin irnos a cosas muy exageradas, ¿cómo podemos mejorar la técnica en roca? Pues al final, principio de progresión, desde lo más fácil a lo más difícil. Aprovecha una vía de calentamiento que sea muy fácil, a la cual la puedas prestar mucha atención a toda la parte corporal. Cómo estás pisando los pies, cómo estás agarrando la presa, si le estás haciendo la fuerza justa o estás apretando a tope en un canto que no tienes que apretarlo, si te estás moviendo de manera eficiente, si estás utilizando recursos que te pueden ayudar a ascender, ¿no? Y eso, eso se puede emplear en esa primera parte, por ejemplo, del día de escalada, ¿no? Cuando es lo más fácil, cuando más vas a poder asimilar esa parte técnica, y eso es brutal. Aprovechas el calentamiento para mejorar esa parte técnica. Y luego la parte más de estrategia, a la hora de escalar en roca, puedes trabajar la parte de estrategia de proyectar, que ya explicamos hace unos episodios de cómo se proyecta y demás, no nos vamos a centrar aquí, pero que la gente que esté interesada en cómo mejorar en roca proyectado, cómo ensayar tu máximo grado, hay un episodio en el que podéis meteros y seguramente saquéis bastante información. Pero si tu objetivo es mejorar a vista, dentro de la escalada a vista hay que tener en cuenta muchos factores. La gestión del miedo, la gestión de los reposos, en qué momento reposo, la gestión de los ritmos, cuándo tengo que escalar más lento, menos lento, la eficiencia, en qué momento o en qué posición me tengo que colocar,
cuánta fuerza de agarre tengo que ejercer en cada canto. Entonces, cada cosa se trabaja de una manera diferente. La gestión del miedo y la toma de decisiones es un factor de rendimiento en la escalada vista. Los recursos técnicos gestuales también dependen de la escalada vista. Es decir, si tú vas escalando una vía o un bloque por primera vez y ese movimiento te requiere un recurso técnico gestual que tú no dominas o no tienes interiorizado, pues vas a tener que improvisar o no te va a salir directamente, ¿vale? Porque eso no lo has trabajado bien antes. O la toma de decisiones. ¿A qué canto voy? ¿Qué movimiento hago? Ahora voy a descansar aquí, cuando a lo mejor debería escalar rápido aquí y descansar más arriba. Entonces, todo eso se entrena, hay que entrenarlo y se mejora de manera específica en roca, no en el rocódromo. Esa parte también psicológica, ¿no?, que te ibas ahí un poquito comentándola, es súper importante trabajarla, es exponerse poco a poco a determinadas partes de la escalada, ¿no? Pues empezar con cosas sencillitas. Que te dan miedo los chapajes, los alejes, pues empiezas montando vías, por ejemplo, que sepas que están cerquita las chapas. Luego te vas separando cada vez más. Luego te separas más y pruebas vías más exigentes. Poco a poco te vas adaptando, vas entrenando realmente esa parte y vas mejorando. Eso es una manera de trabajar esa parte más mental en la roca. Eso es. ¿Nos queda algún factor por ahí perdido o los hemos mencionado todos? Yo creo que están dichos todos. Luego, evidentemente, hay muchos ejemplos que se pueden poner para trabajar cualquier cosa, ¿no? Muchos también los hemos hablado en otros podcasts, nos hemos explayado un poquito más, pero al final lo fundamental es esto. Lo primero que hay que hacer es eso, saber cuáles son los principales factores limitantes de rendimiento en roca, ya los hemos mencionado, y ahora cuando ya sé esto, cómo mejoro y cómo entreno esos factores, Javi. Porque ahora viene el segundo paso, más importante. Claro, a ver, realmente tenemos que valorar qué falta o aquello en lo que estás muy bien a nivel de rendimiento. Si no hay una valoración previa, no podemos decirte qué falta, cómo tienes que mejorar, cómo puedes hacerlo. Y es clave al final, eso. Primer paso, cuando ya tengo claro lo que es importante en la escalada en roca, valoro y a partir de ahí detecto qué es en lo que peor llevo y tomo una decisión en mi entrenamiento. Vale, pues ya he detectado que se me da mal la escalada vista o que tengo limitación en el factor psicológico, no controlo bien, no gestiono bien el miedo, o que soy muy malo con mi estrategia a la hora de proyectar, pues me meto ahí y me pongo a trabajar en todo eso. Por ejemplo, para aterrizarlo, algunos ejemplos que nosotros podamos poner de alumnos a los que hemos entrenado, cuando ya hacemos toda la valoración, a nivel físico, a nivel técnico-táctico, a nivel de escalada en roca y demás, si, como hemos dicho, ya damos por hecho que tu planificación de entrenamiento es correcta y que no tiene ningún fallo, hay que interiorizar todo esto, de toda la parte de roca, en el entrenamiento. Entonces, si tú ya sabes, pongo el ejemplo de Ana, una alumna tuya. Ana, la escalada a vista no la gustaba en exceso, la generaba miedo y demás. Me costaba. Entonces, tenía bastante lógica durante el primer mesociclo, si no recuerdo mal, que le dedicara esos días de roca a mejorar su gestión del miedo, a mejorar la escalada a vista, a acumular mucho volumen de escalada en niveles más bajos para generar confianza, y cuando ya interiorizó todo esto con algunas estrategias que tú le diste y demás, ya se empezó a mejorar otro factor limitante de rendimiento de la escalada de roca, claro, que es proyectar. Sí, es algo que tienes que trabajar. A Ana no le gustaba la parte de escalada a vista y el otro día estuvo en Margalef, se hizo 7 a vista cómoda, sobre todo cómoda, ¿no? Y al final eso es fruto del trabajo que se tiene que hacer y se ha hecho en este caso, es fundamental. O al revés, hay escaladores que detectas que van muy bien a vista y no saben proyectar y nunca han escalado más de X grado. Claro. Ensayado, primero porque no han ensayado o porque no saben cómo ensayar. Entonces, hay escaladores que lo hacemos al revés. Planificamos el entrenamiento indoor y luego en roca vamos a empezar por este mesociclo, vas a aprender a proyectar. Claro. Te vamos a enseñar a proyectar. Y empiezas
Pues lo más básico de proyectar. Proyectos a corto plazo que te salen en el día, luego proyectas vías o bloques que te llevan más tiempo y así sucesivamente. O, caso totalmente contrario, el factor psicológico lo llevo fatal. Pues no podemos avanzar, porque son las bases de la escalada, si la cabeza no funciona. Un mesociclo, 2, 3, lo que sean necesarios para cuando vayas a roca, tu objetivo es mejorar la gestión del miedo, punto. Hay que tener todos los factores controlados, analizados, ver qué falla, ver qué no falla y en base a eso, pues entrenar, ¿no? Evidentemente. Y luego, ya sea ahora porque lo estamos llevando a la roca, esto se puede aplicar en el entrenamiento de rocódromo también, pero evidentemente hay que tener analizada la situación. No sé si quieres decir alguna cosita más. Ya como de costumbre me voy a despedir diciendo que, que nos vemos en la roca y que hay que disfrutar un montón de ella, siendo conscientes y sabiendo lo que hay que hacer. Eso es. Que la gente pueda hacer lo que quiera y que la vida pues es muy corta y no estamos para perder el tiempo. Entonces, si quieres mejorar de manera eficiente y hacer las cosas bien y mejorar en roca, está la vía de solo escalar en roca, que puedes hacerlo tranquilamente, o escalar en roca y entrenar específicamente en el rocódromo. Y no solo escalar en roca, sino a la hora de ir a roca, como hemos explicado, saber qué es lo que tienes que hacer en roca y no escalar de manera aleatoria y que de repente lleguen los resultados porque sí, que quizás llegan, pero lo más probable es que no. Si te ha gustado, como siempre, dale like, suscríbete. Si estás viendo el episodio en Spotify, que sepas que lo tienes en YouTube en vídeo. Si lo estás viendo en YouTube en vídeo y estás de camino al sector a escalar, no te pongas ninguna excusa porque lo puedes escuchar en Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio y si te ha gustado, pues déjanos un comentario y si no, pues también. Hasta luego. Hasta luego.